Bienvenidos al video 3, en donde vamos a abordar los elementos del marco metodológico. Hemos abordado los primeros dos, el elemento de variables y de métodos distintos que se pueden incluir en sus elementos del marco metodológico. Vamos a hablar sobre la población y muestra. Población, ya sabemos, es todo el conjunto de personas que son objeto de nuestro estudio, dependiendo de nuestro proyecto de investigación, pero es muy importante que expliquemos cómo se determinó la muestra o cómo se determinará la muestra. No abordaré aquí todos los tipos de muestreo porque nos haríamos todavía un video más, tal vez más extenso que el anterior. Van a encontrar, dependiendo de los autores, entre 12 y 15 tipos de muestreo y también depende mucho de las características de su proyecto. En investigación cualitativa, en investigación social, no netamente tenemos que darle el nombre que tenemos de muestreo, pero sí dejar muy claro el cómo se determinó la muestra. Podemos tener una gran variedad de muestra, hay, por ejemplo, de conveniencia, ¿no? De porque tenemos acceso a ese grupo de personas es porque se desarrolla la investigación y así se denomina. Tenemos tipo de muestreo por cuotas, en donde ya están los grupos predefinidos y de acuerdo a esos grupos que ya están preestablecidos, que no se conforman como parte de la investigación, sino que ya existen, vamos a obtener la información considerando esos grupos ya preestablecidos. Podemos encontrar diferentes tipos de muestreo. Es importante que ustedes investiguen y que lean algunos los más comunes y que puedan identificar cuál fue el tipo de investigación, el tipo de muestreo que ustedes aplicaron. No si fue solamente a una persona, pues nos quedamos con estudio de caso y la población es total, no tendremos que precisar, pero si se seleccionó a un cierto grupo de personas, hay que ser muy claros respecto a cómo se seleccionó la muestra que fue específicamente los sujetos que nos dieron información para nuestro proyecto. Sobre las técnicas de recogida de información, puedes aplicar una o varias dependiendo del alcance de tu proyecto, de lo que quieres lograr con tu proyecto, del objetivo que se persiga. Es muy importante precisar a quiénes se aplicarán si vamos a hacer una entrevista, cuestionario de observación a los estudiantes, a los directivos, administrativos, a docentes, es decir, de quiénes se va a obtener información y también indicar qué información pretendes obtener de cada fuente. A lo mejor a modo de sugerencia, cuando apenas estamos estableciendo o diseñando las técnicas de información, es importante establecer el objetivo que tiene cada instrumento, porque solo así podemos identificar claramente qué variables va a abordar cada instrumento. No tenemos que abordar con cada instrumento todas las variables, ¿no? A lo mejor yo me voy con una entrevista para abordar o explicar, obtener información solamente de una de las variables de mi investigación. Y con el cuestionario abordo las otras dos, o bien, ¿no? De las 3 o 4 variables que tengo con todos los instrumentos que tengo, ¿no? Va a depender mucho de las características de la variable y del objetivo que le voy a dar a cada uno de mis instrumentos, ¿no? A lo mejor hasta redactamos un cuadro, si tenemos varios instrumentos, elaboramos un cuadro en donde digamos cuál es el objetivo, a qué personas se aplicarían, en qué momento, pero reitero, tener muy claro qué variables, información para qué variables me va a dar cada uno de los instrumentos, porque de acuerdo a ello es que voy a hacer el análisis de los resultados de estas técnicas aplicadas. Aquí pongo 3 que son muy comunes, ¿no? Entrevista, cuestionario y observación. Sin embargo, pues podemos tener distintas variantes: observación participante, no participante, entrevista semiestructurada, estructurada, a profundidad, cuestionario. A lo mejor algunos distintos autores lo podemos encontrar como test, como este preguntas abiertas o cerradas y dependiendo de qué metodología vamos a aplicar. Otras más comunes podemos tener listas de cotejo, guías de observación, escalas estimativas, y la verdad es que no podemos establecer o decir que unas son mejores que otras. Todo va a depender del objetivo de nuestra investigación, del objeto de estudio, de la información que realmente queremos tener, del alcance de nuestra investigación. Respecto a si debemos considerar algunos instrumentos que ya están elaborados o nuevos, mucho ojo. Cuando partimos de instrumentos, entrevistas, cuestionarios o test,
que ya están elaborados previamente, tenemos la ventaja de que están revisados o evaluados o que son estandarizados y que ya se aplicaron, ¿no? Que ya realmente sabemos que tienen un objetivo, que están conformados de manera estructurada y revisada y que nos van a ayudar para nuestro proceso de investigación. Aquí quizá nada más lo que hay que hacer es revisar cada una de las preguntas con detenimiento, verificar que cada una de las respuestas nos sirva para alguna de las variables que estamos utilizando, los tiempos de aplicación, a quiénes y hacer los ajustes o adecuaciones que ustedes consideren necesarios. Si no vamos a partir de un instrumento ya realizado, una técnica de recogida de información ya utilizada, bueno, un instrumento como tal, diseñarlo nuevo, hay que ser muy cuidadosos en el proceso de construcción, porque debe ser algo muy claro, muy transparente. Si solamente generamos preguntas al aire, es muy complicado. Lo mejor, les decía hace unos minutos, elaboramos un cuadro en donde decimos, este instrumento me va a servir para abordar estas variables. Y eso ya es un punto de partida. Debo de generar por cada una de las variables mis preguntas para que yo sepa específicamente qué respuesta y qué información me va a servir para cada variable. Y de ese modo, al hacer el análisis, yo ya tengo identificado, ¿no? Estoy revisando la variable A, bueno, el instrumento, este instrumento me tiene que dar información para esta variable y este otro instrumento, ¿no? O bien nada más tengo esta variable y solamente un instrumento me da información para esto, pero ya tengo una cierta guía. Es muy importante que sean muy cuidadosos con las preguntas. De repente las primeras preguntas son, ¿cuántas preguntas podemos plantear? ¿Cuántos ejes de análisis? No, la verdad es que esto depende mucho de su investigación, pero seamos conscientes de que no podemos analizar un gran número de información, al menos no para este proyecto, que para muchos es el primero, que están conociendo la metodología de la investigación. Tratemos de ser lo más precisos que se puedan, porque en muchas ocasiones me dicen, es que agrego esta pregunta como para poder ir introduciendo al tema. No, eso es un error. Todas las preguntas que se plantean en los instrumentos, todos los comentarios, hojas de análisis que se incluyen en los elementos deben estar directamente relacionados con alguna o más de las variables que estamos abordando en nuestro proyecto. No hacemos preguntas de introducción. Sugiero que tampoco hagamos muchas preguntas reiterativas, es mejor que sean lo más objetivas que se puedan para que no se dé tanto a la ambigüedad y que tratemos de verificar y revisar en varias ocasiones los instrumentos, que hagamos un pilotaje adecuado para que cuando ya se aplique la información, las preguntas o los ítems de revisión estén perfectamente claros para los que serán nuestros informantes. ¿Ok? Tienen que ser muy pacientes y tienen que ser muy analíticos, ¿no? Ojo con las preguntas intencionadas, porque pues cuando tenemos preguntas o instrumentos cuestionarios con estrictamente preguntas cerradas o con de opción múltiple, pues nosotros estamos no induciendo, pero sí estableciendo las posibles respuestas de los sujetos. No les damos oportunidad de generar otro o de generalmente expresar netamente su idea, sino la que más, o sea, se expresan de acuerdo a lo que consideran que se alinea más a las posibilidades de respuesta que les estamos dando. Entonces, mucho cuidado. También dependerá del autor para revisar cada una de las características que tenga su instrumento de recogida de información, ¿no? Por ejemplo, en el caso de cuestionarios y de preguntas de opción múltiple, de preguntas de respuestas de opción múltiple, algunos nos dicen que deben ser un número impar las opciones de respuesta para que tengamos un punto neutro. Algunos otros autores justamente eso es de no demos este punto neutro en donde no toman una decisión. Yo sí quiero que tomen una decisión si fue bueno, malo, adecuado, menos adecuado. Entonces o presentamos un número de respuestas que sea par para que sea o positivo o negativo, ¿no? Se tiende más hacia acá o se tiende más hacia allá. Y todo dependerá, reitero, del tipo de pregunta que tengamos, del tipo de investigación que estemos haciendo, del enfoque, del alcance. Ustedes pueden revisar varios autores que apoyen una o la otra propuesta, solamente es que ustedes también investiguen y justifiquen el por qué están presentando ese tipo de preguntas y con esas características. Y el por qué se seleccionó ese tipo de técnica de recogida de información y no otro.
No le tengan miedo, pueden generarlos, pueden crear sus propios distintas técnicas de recogida de información, mezclarlas, focus group, que es una también muy común de estar en contacto en una reunión con nuestros informantes para poder ir verificando las respuestas que se obtienen. Para el análisis de información, eh, se sugiere partir de un programa, de un software que nos pueda apoyar a hacer el análisis de la información. Yo creo que el más popular es Forms o formulario de Google, en donde pues nos da una gran posibilidad de poder diseñar preguntas, enviar, al concluir, enviar una URL para los informantes y que en cuanto vayan respondiendo nos hace la analítica de las respuestas, ya nos construye gráficas, pero estos sistemas son muy antiguos, ¿no? A lo mejor un poquito más manual lo tenemos en Excel, en SPSS es igual de rápido, solo que nosotros tenemos que decir qué tipo de gráfica queremos, ¿no? Aquí sí podemos ya combinar variables, SPSS nos da esa posibilidad. ¿Se acuerdan que dijimos que en el nivel descriptivo, que es, por ejemplo, lo que nos da Excel, de, a ver, número de edad, bueno, qué edad tienen nuestros informantes y hacemos una gráfica, ¿no? De cuántos con tanta edad, este, y hasta ahí, ¿no? Describimos. Pero SPSS sí nos deja relacionar variables. Nos dice, bueno, a ver, ¿quién está de acuerdo con tal postura y qué edad tiene además? Y lo podemos combinar. ¿Quién está de acuerdo con tal o tal propuesta? Y de dónde proviene, ¿no? De dónde viene o qué calificación sacó o qué opina de otra pregunta que le hicimos, ¿no? Entonces, ese PSS nos da la gran ventaja, a diferencia de Excel, de que no solamente generamos información o gráficas o tablas de una sola respuesta o pregunta, sino que nos deja mezclar y combinar para hacer el análisis de distintas variables o comparación de variables. Atlasti es un software mucho más completo para el área cualitativa, tal vez, aunque también nos puede servir para el análisis documental de mucho, porque nos da la oportunidad de tener un espacio en donde recopilemos la información. Si ustedes entran a la página de Atlasti, pueden descargar el software de manera gratuita porque nos da un software de prueba, ¿no? La verdad es que ha cambiado muchas sus opciones. Varía al paso del tiempo. Ha habido de repente ocasiones en donde se descarga el software y te da la oportunidad de entrar a webinars y si entras a dos de ellos, ya te deja el software permanente con algunas limitantes, ¿no? Por ejemplo, generamos un proyecto dentro de Atlasti o un nuevo documento, si podremos decirlo así, aunque ahí hablaríamos de proyectos, y nos deja subir varias fuentes de información. Ya no preguntas y respuestas como en el caso de Excel y SPSS, sino un video y qué parte del video vamos a analizar y podemos agregar del lado derecho comentarios a tal minuto del video y se van generando los conceptos, los redes, las variables, lo que identificamos, nuestros hallazgos. A lo mejor también subimos un documento y la fuente y lo que nos está diciendo y vamos a poder generar campos, relaciones entre la teoría, la práctica, la información que obtuvimos, la información teórica o práctica que investigamos y poder generar relaciones o redes con este proyecto, ¿no? Además que nos permite tener toda la información en un solo espacio, ¿no? Desde hacer resaltado, también podemos hacer interpretación de imágenes, subir audios, y es a lo mejor, ¿no? En los casos que les digo, en donde nos deja ya permanentemente el programa, pues nos dice, puedes subir solamente 15 o 10 archivos para el análisis, ¿no? Y entonces, pues tendremos que seleccionar los que son más importantes para nosotros y limitarnos a ellos para hacer el análisis, al menos con este software, ¿no? Ya podemos complementar por fuera con otras técnicas de recolección de información y con otros software. De igual manera, los invito a que si no conocen ninguno, revisemos con detalle cada una de las opciones. El formulario de Google pues nos da la opción de preguntas y respuestas, es muy rápido, es al momento. Tenemos la posibilidad de que nos contesten con un correo electrónico de forma anónima.
El Excel no nos ayuda mucho a la aplicación, ¿no? Aquí solamente tendríamos que meter toda la información manualmente. Hay una buena combinación entre formulario de Google y Excel. De hecho, podemos descargar las respuestas del formulario de Google en Excel, de modo que las exporte y podemos ir trabajando la información ya dentro de Excel. Lo que nos genera el formulario. Dentro de SPSS se puede también generar una tipo plantilla para poder importar las preguntas en Excel y que se abran ya o se visualicen dentro de SPSS. En cuanto a Atlas, sí no tiene como gran relación con Excel porque les digo, el análisis tiende a ser un poquito más cualitativo. Bien. Hay opciones de Atlas, y por ejemplo, de software libre, pero la verdad es que aún no funcionan de manera adecuada. No lo recomendaría de momento. Creo que la mejor recomendación es métanse a Atlasti, descarguen, revisen las opciones. Creo que lo mínimo que me ha dejado a mí últimamente es me dice que tengo un mes, pero cuando descargo mi licencia me arroja que tengo 2 meses de duración, ¿no? Entonces, ajustense a eso o traten de revisar tutoriales antes de la descarga para que no pierdan el tiempo o tanto tiempo en estar revisando cómo funciona y más bien ya lo aprovechemos en la generación de su proyecto cuando tengan disponibilidad para ese software. Bien, finalmente, de los elementos que vamos a revisar como parte del marco metodológico está el cronograma. No lo incluyen, de hecho, no es un elemento común que se solicite dentro del marco metodológico. Me parece importante como para saber qué pasó, cómo ocurrió, cómo se desarrolló nuestro proceso de investigación, todo el momento en que recabamos información. En algunos proyectos se dan diferencias de años o de muchos meses, y en este caso de la pandemia yo creo que va a ser más necesario explicar estas situaciones con mayor detenimiento y detalle, explicar en qué momento ocurrió cada paso, cuándo se recabó información, cuánto tiempo me tardé en analizar, cuánto tiempo me llevó el diseño de los instrumentos, para tener una radiografía más precisa de cómo se desarrolló la investigación. Es importante, pues, si no mencionar todas las acciones y las más importantes, que son los elementos que hemos mencionado aquí, y todo lo demás que hizo el investigador para poder desarrollar su proyecto. Para ustedes, por ejemplo, pueden también incluir sus fechas de entrega de avances, sus revisiones, sus correcciones, que también son parte del desarrollo de la investigación. Aquí hay algunos elementos que podemos indicar dentro del cronograma, desde la revisión o el pulir o el ajuste de la propuesta metodológica, en qué momento se hizo la intervención y la aplicación. Esto es muy importante. El diseño de productos, si es el caso, piloteo, ajuste, producto, instrumentos, análisis de datos. Esta estructura la puse porque era la que en algún momento estaba como parte de la guía para presentar sus proyectos de titulación, pero siempre hay ajustes, ¿no? Entonces, estuvo en algún momento así. Habría que revisar de acuerdo a la guía de evaluación que esté vigente cuando ustedes quieran hacer su proceso de titulación, para que consideren todos los elementos que se está pidiendo dentro de la propuesta metodológica y mencionemos en el cronograma en qué momento se dio cada una de ellas. Aquí tenemos un ejemplo. Este es un cronograma y enumeraron las tareas, describieron cada una de las actividades y pusieron en semanas el número de semanas que se llevó cada una de las actividades, ¿no? Aquí lo que yo veo es que está la revisión del marco teórico y, por ejemplo, en la tarea 9, el guión para las entrevistas en profundidad, 8 semanas, pero no sabemos si estas se empalmaron o si en cuanto terminó la revisión del marco teórico hizo el borrador y después la recomposición de hipótesis y después la preparación de mayor informe o sea, no sabemos si se hizo una actividad tras otra o se empalmaron, ¿no? Lo que sí podemos visualizar en ese tipo de esquemas, ¿no? Que hay un diagnóstico que nos llevó todos los meses, pero mientras tanto se hizo la acción de revisión de la propuesta, el diseño de los instrumentos,
la aplicación de los instrumentos, ¿no? Que duró más que el diseño. Creo que este tipo de esquemas o tipos de cronogramas ayuda mucho para identificar la duración o el desarrollo de la investigación, ¿no? Que se parece un poquito en este. Aquí ya tenemos fechas específicas que igual ayuda a identificar cómo se desarrolló, qué características tuvo el desarrollo de la investigación. Bien, para cerrar este video, recordemos que para poder hacer de manera adecuada un marco metodológico, lo primero es definirlo. Y para que ustedes puedan definir en qué consiste el marco metodológico, es muy importante que investiguen, que revisen al menos 3 autores, qué se entiende por marco metodológico, para que ustedes también lo puedan entender, puedan apropiarse y puedan explicar brevemente en qué consiste un marco metodológico para ustedes y de ese modo desarrollarlo de acuerdo a lo que ustedes entendieron. Esto no quiere decir que no permita que se cite, sí, sí podemos citarlo, pero hay que ser muy congruentes con lo que estamos o desarrollaremos como marco metodológico y la cita que presentemos al inicio del apartado o del capítulo. Presentar el objetivo de la investigación, ya lo habíamos dicho, porque como notaron, o sea, todos los elementos del marco metodológico tienen que ir acordes a las variables y las variables al objetivo de la investigación, porque lo que vamos a verificar como resultado de nuestro marco metodológico es que se haya alcanzado el objetivo de la investigación. Y la explicación lo más precisa que se pueda, entre más información demos, que mejor, en que podamos precisar o justificar cada una de las acciones que se tomaron para el proceso metodológico, para recabar la información, en qué condiciones, con qué características, a qué sujetos, por qué esos sujetos, va a ser mucho más claro y transparente el proceso de marco metodológico, que siempre le añade cierta validez a nuestro proceso de investigación. Espero pueda leerles en algún momento. Espero ustedes también revisen ciertos marcos metodológicos e identifiquen esta gran variedad y riqueza que puede haber al redactar un marco metodológico antes de iniciar el suyo. Hasta luego.